Primer mandato de Theodore Roosevelt en 1901. El 14 de septiembre, el presidente McKinley muere a consecuencia de las heridas infligidas por un asesino anarquista. Y conforme a la Constitución de los Estados Unidos, el vicepresidente Theodore Roosevelt pasa a ser el 26º presidente de los Estados Unidos de América, con tan solo 42 años, y su llegada al poder desesperaba a su propio partido debido a sus ideales sociales demasiado avanzados en algunos terrenos. El 16 de octubre de este mismo año cena con Booker T. Washington, que fue el líder negro más importante de la época, que también fue el primer afrodescendiente en ser invitado a una cena en la Casa Blanca. En 1902, el 29 de abril, el Congreso vota y Roosevelt firma una ley que prohíbe la inmigración china desde Filipinas. El 12 de mayo, Roosevelt ejerce un árbitro en el conflicto entre 100.000 mineros de Pensilvania en huelga durante más de 3 meses y sus patronos. El 20 de mayo, las tropas estadounidenses se retiran de Cuba, país que en ese momento establece el primer gobierno nacional. El 28 de junio de este mismo año se vota la ley que financia la construcción del Canal de Panamá. El 2 de septiembre, Roosevelt pronuncia un discurso sobre política exterior en el que se utiliza una fórmula que se ha hecho famosa, y esta es: hay que hablar suavemente a la vez que se sostiene un gran garrote, que esta sería la doctrina del gran garrote. En 1903, el 14 de febrero, Roosevelt crea el Ministerio de Comercio y Trabajo, que más adelante este mismo se separaría. El 14 de marzo, Roosevelt crea la primera reserva natural de aves en Pelican Island, Florida. El 3 de noviembre de ese mismo año, el gobierno de Roosevelt espera que Colombia apruebe el tratado Herrange para construir un canal por el departamento colombiano de Panamá, pero Colombia lo rechaza el 12 de agosto, sumándose esto a otros problemas internos que llevaron a los panameños a declarar la separación de Colombia y fundar la República de Panamá. Perú fue el primer país que reconoció a Panamá y extraoficialmente Estados Unidos reconocen a la nueva República de Panamá. Y esto fue el 6 de noviembre de 1903. Panamá envía a su negociador Philip Bunau Varilla, que no sigue instrucciones y negocia un nuevo tratado que deja el control de la zona del canal a los Estados Unidos a perpetuidad, previo pago de $10 millones, que igualmente le habría tocado recibir al gobierno colombiano de no haber rechazado el tratado Herrange. En 1904, el 11 de febrero, Roosevelt declara la neutralidad de los Estados Unidos en la guerra entre Rusia y Japón. El 26 de junio, el Partido Republicano designa a Roosevelt candidato a las elecciones presidenciales. El 8 de noviembre de este mismo año, Roosevelt vence en las elecciones presidenciales al demócrata Alton B. Parker. La votación del colegio electoral muestra una clara división en los Estados Unidos del Sur, favorable al Partido Demócrata, y los estados del centro norte favorables al Partido Republicano. Y el 6 de noviembre de este año, en su discurso anual en el Congreso de los Estados Unidos, Roosevelt pronuncia un corolario de Roosevelt que amplía la doctrina establecida por el presidente James Monroe al conjunto del mundo occidental, a afirmar que los Estados Unidos intervendrían en cualquier asunto de importancia que afectara sus intereses. Y esto fue todo durante el primer mandato de Theodore Roosevelt. Segunda campaña de Roosevelt. Todavía era relativamente joven, pero sentía que un número limitado de mandatos constituía un freno a la dictadura. Roosevelt finalmente decidió ceñirse a su promesa de 1904 de no postularse para un tercer mandato. Él personalmente favoreció al secretario de Estado Elihu Roth como sucesor. Pero la mala salud de Roth lo convirtió en un candidato inadecuado. Gobernador de Nueva York Charles Evans Hughes perfilaba como un candidato potencialmente fuerte y compartía el progresismo de Roosevelt, pero a Roosevelt no le agradaba y le consideraba demasiado independiente. En cambio,
Roosevelt se decidió por su secretario de guerra, William Howard Taft, quien había servido hábilmente bajo los presidentes Harrison, McKinley y Roosevelt en varios puestos. Roosevelt y Taft habían sido amigos desde 1890 y Taft había apoyado constantemente las políticas del presidente Roosevelt. Roosevelt estaba decidido a instalar al sucesor de su elección y escribió lo siguiente a Taft: Querido Will, ¿quieres alguna acción sobre los funcionarios federales? Les romperé el cuello con la mayor alegría si dice las palabras. Apenas una semana después, calificó de falsa y maliciosa la acusación de que estaba utilizando las oficinas a su disposición para favorecer a Taft. En la Convención Republicana de 1908, muchos corearon 4 años más de la presidenta de Roosevelt, pero Taft ganó la nominación después de que Henry Cabot Lodge dejó en claro que Roosevelt no estaba interesado en un tercer mandato. Voy a hablar sobre la política exterior. Presidente William McKinley, predecesor Garrett Hereford y sucesor, predecesor Charles W. Fair. En la política exterior, Theodore Roosevelt abogó por la expansión estadounidense, pasando a controlar las posesiones españolas en el Caribe y en el Océano Pacífico. Una de estas causas es que la insurrección pasó a crear el canal para dejarlos en manos de los estadounidenses. Roosevelt era un partidario de fuerte poder federal, capaz de regular las actividades económicas del país. Atacó a las grandes empresas privadas y su política económica estaba contra el monopolio, a las que causaba obtener enormes beneficios detrimento de los consumidores. Inicia el procedimiento contra los grandes capitalistas del ferrocarril, del petróleo y de la industria agroalimentaria. Roosevelt se compromete a conseguir que se respete el Acta de Sherman. También interviene para arbitrar el conflicto entre los mineros en huelga y el patronal. De este hecho permite que consigan una jornada de 8 horas y unos salarios más justos para los trabajadores. Roosevelt es el primer presidente que se preocupa de modo efectivo por la conservación de los espacios naturales y la fauna. Los monumentos nacionales y bosques nacionales, así como las reservas naturales. El movimiento inquilinario de 1925 sin duda fue uno de los sucesos más estudiados en la historia panameña, ya que de él se desprendieron varios aspectos de gran interés, ya que no fue la primera gran demostración del poder de los grupos de las masas citadinas, sino que también era un claro ejemplo de los problemas de comprensión y de mal manejo podían terminar en derramamientos de sangre y en avergonzamiento para las futuras generaciones. Cuando las clases populares clamaban por poner un alto al alza de la indiscriminación de los precios en los arrendamientos, las autoridades desestimaron este problema y lo etiquetaron de subversivo. En lugar de resolver estos problemas, lo que hicieron fue sofocarlos, y esto ocasionó pérdidas de vidas y la segunda gran intervención de las tropas estadounidenses y de los militares desde el incidente de la Tajada de Sandía que ocurrió en 1856. Theodore Roosevelt está considerado por los estadounidenses como uno de sus presidentes más importantes debido a una gran parte a que impulsó muchas leyes progresistas. Roosevelt inauguró el 18 de marzo de 1911 una presa cerca de Phoenix en el estado de Arizona, que lleva su nombre y que aún hoy en día es la presa de mayor tamaño de los Estados Unidos. Es uno de los 4 presidentes esculpidos en el granito del monte Rushmore junto a George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. El portaaviones de propulsión nuclear de la Marina de los Estados Unidos
CFN 71 lleva su nombre Just Theodore Roosevelt y además cuenta con un monumento nacional en la isla Theodore Roosevelt en Washington, D.C. Inclusive, una cita de la plataforma de partidos progresistas en 1912 de Roosevelt fue citada como un epigrama por Julian Assange, fundador de Wikileaks, en su manifestación de 2006.